Pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida, de las cuales cosas desviándose algunos se apartaron a vana palabrería, queriendo ser doctores de la ley sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman. Cuando hablamos de confrontar la falsa enseñanza, debemos de hacerlo con firmeza y con sobriedad. Pablo mismo no se rehusó a señalar a los falsos maestros y por nombre, como lo hace más adelante con Himeneo y Alejandro en este mismo capítulo, en el versículo 20, porque el amor a la verdad y a la iglesia requiere a veces advertir claramente sobre el error. Sin embargo, esta confrontación no debe de hacerse desde la ira o el deseo de contender, sino que se debe de hacer desde la convicción y el celo por la verdad. Y aquí es donde entra el versículo 5 que nos recuerda cuál es el propósito de toda enseñanza sana. Versículo 5, pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida. A diferencia de los falsos maestros cuya doctrina produce controversias y divisiones, la sana doctrina produce amor, un amor que fluye de un corazón limpio y puro. El apóstol Pablo, con claridad y amor pastoral, le recuerda a Timoteo que el propósito del mandamiento no es la controversia, sino el amor. El propósito de la enseñanza no es nunca la vanagloria del hombre, sino la edificación del creyente. Y el propósito de la doctrina no es el orgullo del conocimiento, sino la práctica del amor. Así que, aun cuando como creyentes debemos de ser firmes y claros al señalar el error, el fruto que buscamos no es la contienda, nunca, sino que es el amor. El amor por Dios, el amor por la verdad, el amor por el pueblo de Dios y aún el amor por los perdidos. Así que hoy, considerando nuestro texto de los versículos del 5 al 7, estaremos meditando juntos en estos 3 versículos que en sí cada uno contiene una gran verdad que Pablo revela. En el versículo 5 revela el propósito del mandamiento, que es el amor. En el versículo 6, Pablo revela el peligro del desvío, que es la vana palabrería, y en el versículo 7, el apóstol Pablo revela el error de los falsos maestros. Así que veamos primeramente el versículo 5 y la primera verdad, el propósito del mandamiento. El apóstol Pablo comienza diciendo ahí en el versículo 5, después de haberle prácticamente rogado al joven Timoteo a que se quedara en Éfeso para que mandase a algunos que no enseñaran diferente doctrina. Y le dice en el versículo 5 a Timoteo, pues el propósito del mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida. Observen aquí en este versículo que la palabra mandamiento no se refiere en realidad a los 10 mandamientos, ni tampoco a la ley mosaica, sino que se refiere al encargo pastoral que Pablo le está dando al joven Timoteo. Ese encargo lo podemos ver, o ya lo vimos más bien en el versículo 3, y ahí Pablo básicamente había dado a Timoteo una orden tipo militar, de esas órdenes que demandan obediencia. Noten lo que dice el versículo 3. Pablo le dijo a Timoteo, como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia para que mandases, y ahí está el mandamiento. ¿Y cuál es ese mandamiento? Para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina ni presten atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputas, más bien que edificación de Dios, que es por fe. Ahora, esto debemos de entender. Timoteo no lo debía de hacer por placer propio, no lo debía de hacer para querer de alguna manera controlar o para incluso mostrar su autoridad, aunque la tenía. Timoteo, así como Pablo, tenía que mantener la integridad de la verdad. Ambos, Timoteo y Pablo,
lo único que deseaban con todas sus fuerzas era básicamente proteger la pureza del Evangelio. No lo hacían ninguno de los dos para controlar, sino que lo hacían para edificar, no para imponer, sino para pastorear, alimentando a la grey y para que esta última fuera edificada en la verdad. Pero noten cómo Pablo no solamente le da a Timoteo una orden tipo militar, no solamente le da este mandamiento, sino que le dice cuál es el fin de ese mandamiento. El propósito del mandamiento, de acuerdo al apóstol Pablo, es el amor, lo que nos lleva a un punto sumamente importante. El amor es la meta de toda sana doctrina. Ahora, este tema en realidad no es algo nada nuevo en la Escritura. De hecho, el Señor Jesús mismo enseñó, por ejemplo, en el Evangelio de Mateo capítulo 22, versículo 37, el Señor le dijo aquí a este joven: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Y este es el primero y grande mandamiento, y el segundo es semejante, dijo Jesús: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y de estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. O sea que toda la ley de Dios tiene este propósito: producir amor por Dios y amor por el prójimo. Y es por eso que el apóstol Pablo dice también en la carta a los Romanos capítulo 13, versículo 10, el amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Bueno, de nuevo, este no es un tema nuevo, ni mucho menos, pero esto es importante mencionarlo porque hay algunos que conocen demasiado sobre asuntos teológicos y particularmente otros más se jactan de abrazar las diversas confesiones de fe. Y aunque entendemos que estos documentos están empapados de la Escritura, lo cierto es que un simple conocimiento bíblico sin amor es demasiado peligroso. Es por eso que en 1 Corintios capítulo 8, versículo 1, el apóstol Pablo advierte: el conocimiento envanece, pero el amor edifica. Mis amados, el propósito final de la sana doctrina es formar a creyentes amorosos, no arrogantes. La meta final de la doctrina pura es crear creyentes humildes, no creyentes que se creen mucho. Donde hay sana doctrina, debe de haber corazones llenos de amor por Dios, por su iglesia y por la verdad. Y cuando digo iglesia, me estoy refiriendo a individuos, me estoy refiriendo a personas como ustedes y como yo. Esa es la meta de toda doctrina verdadera: el amor a Dios, el amor a su iglesia y el amor por la verdad. Pero ¿de qué amor está hablando el apóstol Pablo? ¿Y de dónde es que surge este amor? Bueno, ese es el siguiente punto del apóstol: el origen del amor cristiano. Observen junto conmigo una vez más el versículo 5, pues el propósito, dice el apóstol Pablo, de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida. O sea que el amor del que habla el apóstol Pablo no es un sentimiento humano, sino que es en realidad un fruto espiritual. Por lo que ahora nos dirá la fuente de ese amor, que en realidad son tres fuentes del amor cristiano. Número 1, él dice que este amor nace de un corazón limpio. Número 2, dice que nace de una buena conciencia. Y número 3, nace de una fe no fingida. Vamos a ver los tres, uno por uno. Digamos primeramente el primero: un corazón limpio. Pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio. O sea que el amor genuino no puede brotar de un corazón egoísta o impuro. El verdadero amor nace de alguien que ha nacido de nuevo. Por lo que solamente y solamente quien ha sido regenerado por el Espíritu es que puede amar verdaderamente. De otra forma, es imposible tener este tipo de amor. Es por eso que el apóstol Pedro en su primera carta, en el capítulo 1, versículo 22, dijo:
habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, por el amor, para el amor fraternal, no fingido. Un corazón limpio es aquel que ha sido purificado por la palabra de Dios, y específicamente hablando por el Evangelio de Cristo Jesús. De otra forma, el corazón permanece muerto y sigue siendo prácticamente un corazón de piedra. El verdadero amor no puede brotar de un corazón que ha sido contaminado por el egoísmo o por el orgullo. Solamente un corazón regenerado es que puede amar como Cristo también ama. Y es por eso que el rey David oraba en el Salmo número 51, versículo 10, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Más adelante, en el Nuevo Testamento, en el Sermón del Monte, el Señor Jesús, en el capítulo 5 de ese Evangelio, dijo, bienaventurados los de limpio corazón. ¿Por qué? Porque ellos verán a Dios. Un creyente verdadero ama no por conveniencia, sino que ama por una convicción espiritual. Un amor verdaderamente limpio procede de un corazón que ha sido santificado primeramente por Dios, un corazón que ha sido apartado del pecado. Ese corazón realmente puede amar. Pero ¿qué de los creyentes genuinos que tienen un problema con amar a todos los demás creyentes? Bueno, el resultado es obvio. Un creyente que guarda resentimiento, envidia, orgullo, no podrá amar de esta manera. O sea, no podrá amar bíblicamente. Así que, mis amados, asegurémonos que todos tengamos un corazón limpio. Y al mismo tiempo recordar que el amor cristiano es un fruto del Espíritu, de acuerdo a Gálatas capítulo 5, no originado en la naturaleza humana. Ahora, conectando la idea de Pablo para Timoteo en esta carta, Pablo dice que la meta final de toda enseñanza sana, o sea, de toda sana doctrina, no es el debate, como lo hacían los falsos maestros, sino que es que el amor. Un amor que fluye de un corazón limpio que ha sido transformado por el poder del Evangelio. Pero Pablo no se detiene solamente ahí, en el corazón limpio. Él sabe que el amor cristiano no solo depende de una pureza interior, sino que también depende de una conciencia recta. Y por eso añade ahí en el versículo 5, y de buena conciencia. Noten el versículo 5 una vez más. Pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón y de buena conciencia. En otras palabras, el amor que agrada a Dios no solamente fluye de un limpio corazón, como hemos visto, sino que también fluye de una conciencia que vive primeramente en paz para con Dios, pero también para con los hombres. Esta palabra, conciencia, significa literalmente conocimiento conjunto. Es decir, el conocimiento que tenemos junto con Dios sobre todas nuestras acciones. Todas. Es la capacidad que Dios pone en el hombre para discernir entre lo que es correcto y entre lo que es incorrecto. Y es por eso que el apóstol Pablo en la carta a los Romanos en el capítulo 2, versículo 15 dijo, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndole sus razonamientos. Cuando Pablo habla de una buena conciencia, se refiere básicamente a una conciencia pura, una conciencia sensible y una conciencia que básicamente está alineada con la verdad de Dios. De hecho, Pablo mismo vivía con la determinación de mantener siempre su conciencia limpia, sabiendo que una conciencia sucia lo separaría del gozo para poder servir y para poder realmente amar. Y es por eso que él en la carta a los Hechos, capítulo 24, versículo 16, dijo, y por esto procuro tener siempre una conciencia sin ofensa ante Dios y ante los hombres. Un comentarista dijo, la conciencia es ese testigo interno que Dios ha puesto en el alma para juzgar nuestros actos. Y cuando se alinea con la palabra, se convierte en una aliada fiel, pero cuando se ignora, se humilla. Cuando como creyentes nosotros tenemos una buena conciencia, una conciencia limpia,
tenemos la tranquilidad para poder servir como debemos. A diferencia de una mala conciencia, de una conciencia sucia, no podemos servir como quisiéramos. Y todos los cristianos, pero particularmente el ministro de Dios, debe de hablar siempre con una conciencia pura, sabiendo que sus motivos son básicamente y primeramente agradar a Cristo para luego poder servir de la manera como Él nos manda a todos. Y es por eso que más adelante Pablo le dice a Timoteo, en este mismo capítulo, en 1 Timoteo, capítulo 1, versículo 19, manteniendo la fe y la buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos. Un autor dijo, quien descuida su conciencia terminará naufragando espiritualmente. Ahora, yo sé que este es un estudio bíblico, pero quisiera hacer una pregunta a manera de reflexión. ¿Cómo es que se encuentra el día de hoy nuestra conciencia? ¿Buena o mala? ¿Limpia o sucia? Si nuestra conciencia hoy en día es buena y limpia, gloria a Dios. Pero si nuestra conciencia es mala o está sucia y somos creyentes, entonces debemos de ir al trono de gracia y confesar nuestra maldad. Cuando el creyente confiesa su pecado y busca la restauración, su conciencia es limpiada. Primera de Juan capítulo 1, versículo 9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos los pecados y para limpiarnos de toda maldad. Hebreos capítulo 9, versículo 14, dice, cuanto más la sangre de Cristo, en el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis a Dios vivo. Mis amados, una buena conciencia nos permite amar sin hipocresía y sin fingimiento. El amor que nace de una buena conciencia no busca justificarse ni defender su propio orgullo, porque sabe que todo, absolutamente todo en Cristo le ha sido perdonado. Y es así que el creyente con una buena conciencia es que puede mirar al prójimo sin resentimiento y le puede servir sin ningún temor de reproche. Así que Pablo aquí quiere que Timoteo entienda que la meta del ministerio no es el debate en sí mismo, ni la fama, sino que es formar creyentes cuyo amor fluya de una limpia conciencia y una conciencia recta, de una fe genuina y un corazón limpio. Y esto nos lleva a la tercera fuente del amor cristiano, una fe no fingida. Noten el versículo 5 una vez más, pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia, tercero, y de fe no fingida. Por último, el apóstol Pablo menciona una fe no fingida, es decir, una fe sincera, una fe sin hipocresía. De hecho, es lo que significa en el original literalmente sin hipocresía. Lo que significa entonces que esta no es una fe de apariencia, sino que es una fe que confía de verdad en Cristo. Y es por eso que en su segunda carta a Timoteo, en el capítulo 1, versículo 5, Pablo le recuerda esto al joven Timoteo, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. El amor genuino nace de una fe genuina. No puede haber amor verdadero donde existe falsedad espiritual. El creyente sincero ama porque primeramente ha sido amado por Dios. Y por esa razón es que nosotros podemos también amar. Nuestra fe no es falsa. Y así como la fe verdadera produce amor, la fe fingida produce también hipocresía. Una fe fingida puede parecer, y en muchas ocasiones, y hasta puede engañar, puede ser piadosa, y sabemos que esta fe nunca, jamás transformará el corazón del hombre. Es la fe
de quienes dicen creer, pero que no confían realmente en Dios ni se someten a su palabra. Santiago capítulo 2, versículo 17 dice, así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Y en Tito capítulo 1, en esta misma carta, en el versículo 16 dice, pero por esto fui recibido a misericordia. No, perdón, en la carta a Tito, capítulo 1, versículo 16. Dice, profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Así que Pablo conocía bien este peligro entre los falsos maestros de Éfeso, quienes de hecho se jactaban de conocimiento, pero carecían de una fe verdadera. Y por eso su amor era falso. Su enseñanza no producía piedad, sino que más bien conducía contienda. Y al producir contienda, entonces producía también división en la iglesia. Así que, mis amados hermanos, el propósito de la sana doctrina no es, escuchen, saber más, no es la erudición, no es conocerlo todo. El fin principal y máximo es la transformación de nuestros corazones. No es, escuchen, ganar argumentos, sino más bien ganar almas para Cristo. No es saber más, sino amar mejor y amar bíblicamente, amar verdaderamente. Los falsos maestros tenían y aún tienen una agenda, y esa agenda es personal, y es por eso que las iglesias destruyen todo a su paso. No les importan las almas, su único interés es imponer básicamente su voluntad. Pueden ellos conocer profundamente las escrituras y dominar los temas teológicos más ricos, pero según el apóstol Pablo, la sana doctrina no se mide por conocimiento, sino que se mide por fruto. Y como dice la Nueva Versión Internacional, debes hacerlo así, para que el amor brote de un corazón sincero, de una buena conciencia y de una fe honesta. Es el versículo 5. Así que Pablo aquí resume que el propósito de todo ministerio y de toda sana doctrina es el amor. Pero un amor que no se fabrica, sino que nace de estas tres fuentes espirituales. Una vez más, y para que no se nos olvide, versículo 5, brota de un corazón limpio, brota de una buena conciencia, y tercero, brota de una fe no fingida. Ese es el tipo de amor que glorifica a Cristo y edifica la iglesia. El amor que brota de la verdad y no del hombre. Y esto nos lleva a nuestro segundo punto y al siguiente versículo, el peligro del desvío, que viene siendo la vana palabrería, versículo 6. De las cuales cosas desviándose algunos se apartaron a vana palabrería. Es decir, mientras el amor verdadero nace de un corazón limpio, de una buena conciencia y de una fe genuina, el error doctrinal produce palabras vacías y una vida sin fruto. ¿Cuántos supuestos creyentes hemos conocido así? Que conocen demasiado, incluso hasta más que uno mismo, pero aún así su vida está completamente alejada de la perfecta voluntad de Dios. Noten como Pablo dice, desviándose. Esto básicamente significa salirse del camino. Y la imagen es la de alguien que comenzó un tiempo atrás en el camino correcto, pero que poco a poco se fue torciendo hasta perder la dirección. A Salmita le encanta tirar con el arco. Y la arquería es un deporte que requiere disciplina, concentración y un enfoque mental. La técnica fundamental en la arquería incluye mantener una postura firme y constante, sujetar el arco correctamente, soltar de la flecha suavemente, para luego desarrollar una estrategia de apuntado efectiva. Todo esto es fundamental. De otra forma, perder cualquier punto de la técnica, al liberar la flecha, esta no llegaría al blanco. Bueno, así
como una flecha que sale del arco, pero no alcanza el blanco. Estos hombres a los que el apóstol Pablo se está refiriendo aquí, no alcanzaron la meta del amor cristiano. ¿Qué? Porque ellos se distrajeron en lo secundario. Versículo 6, de las cuales cosas desviándose algunos, se apartaron a vana palabrería. Cuando el amor deja de ser la meta, la enseñanza entonces se convierte en palabras vacías. Incluso, escuchen, incluso cuando esas palabras surgen de este libro. Y observen que Pablo dice claramente la razón. Perdón, ¿cómo por esa razón? Algunos se desviaron. Ya dijimos que la palabra original, aparte de salirse del camino, significa precisamente lo que acabamos de mencionar unos momentos. Significa errar al blanco, significa apartarse de la dirección correcta. Y por decirlo así, el blanco del ministerio es el amor, por lo que desviarse de ese propósito es perder el sentido de todo nuestro servicio, de todo nuestro servicio. Podríamos estar aquí todos los días, podríamos estar sirviendo en numerosos ministerios, pero si no está el amor de Cristo en nosotros, si no somos sinceros, si no somos genuinos, si no permitimos que la sana doctrina obre en nuestros corazones, entonces todo ha sido fútil. Pero ¿cómo es posible que esto pueda suceder en iglesias verdaderas, así como la iglesia de Éfeso? Bueno, para comprender bien esto, debemos de entender que el desvío doctrinal primeramente comienza con un desvío del corazón. O sea que los falsos maestros de Éfeso no comenzaron enseñando herejías de inmediato. Ellos primeramente comenzaron descuidando su corazón. Primero, dejaron de amar y luego dejaron de servir correctamente para finalmente enseñar lo que es incorrecto. Ellos conocían la verdad. Es más, ellos habían sido entrenados por el mismo apóstol Pablo. De hecho, vamos juntos al libro de los Hechos, capítulo 20. Y ahí en los versículos 29 y 30, Hechos 20, 29 y 30, noten lo que dice el apóstol Pablo cuando está hablando con sus, básicamente, discípulos. Ya para partir, les dice esto a todos ellos. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Nota en el versículo 30, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Aquí básicamente Pablo está en Mileto despidiéndose de los ancianos de la iglesia de Éfeso, a quienes había enseñado él mismo y personalmente durante 3 años. Observen rápidamente lo que dice el versículo 31. Él lo dice ahí. Recuerden que día y noche durante 3 años no he dejado de molestar con lágrimas a cada uno en particular. Así que en esta despedida de Pablo, antes de irse, el apóstol Pablo, y con una tremenda carga sobre sus hombros como pastor, les advierte a todos sobre 2 tipos de peligros. Iban a llegar primeramente a ataques externos. Noten el versículo 29 de Hechos 20, dice que lobos rapaces vendrían de fuera, es decir, falsos maestros intentarían destruir a la iglesia, pero también, y esto es lo que sorprende todavía más, escuchen, iban a llegar ataques internos. Observen el versículo 30. De vosotros mismos se levantarán hombres, de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Aquí Pablo claramente advierte que algunos dentro de la misma iglesia de Éfeso se desviarían doctrinalmente buscando atraer seguidores tras ellos. Impresionante. 3 años invirtiendo
en sus vidas para que luego estos hombres le dieran la espalda a Pablo y quisieran engañar a los demás dentro de la iglesia. Bueno, esta profecía se cumplió años después cuando Pablo escribe esta carta que estamos estudiando, Primera de Timoteo, y vemos cómo aquí el joven Timoteo se encuentra precisamente en Éfeso lidiando con estos falsos maestros que estaban ya enseñando diferente doctrina y desviando a algunos de la fe. Volvamos a nuestro texto, Primera de Timoteo, capítulo 1, y noten una vez más el versículo 3, como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia. ¿Para qué? Para que mandases a algunos. Esos algunos eran a los que Pablo se está refiriendo en Hechos 20, a los que él mismo había preparado, para que enseñes a algunos que no enseñen diferente doctrina. Noten el versículo del capítulo 4, versículo 1. Primera Timoteo capítulo 4, versículo 1, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros días o tiempos algunos apostatarán de la fe escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Recuerdan la primera, en el estudio pasado habíamos mencionado que en realidad estos hombres estaban enseñando doctrina de demonios. Aquí está, versículo 1. Escuchando espíritus engañadores y a doctrinas de demonios por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse, versículo 3, y mandarán a abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias pasen de ellos. Bueno, Pablo sabía que la corrupción doctrinal y moral podía surgir incluso dentro de una iglesia que había sido bien establecida. Y es por eso que nos exhortan, si regresamos a Hechos, yo se los leo, Hechos capítulo 20, versículo 31, velad, acordándoos que por 3 años de noche y de día no he cesado de aprestar con lágrimas a cada. Imaginen todos esos hombres, no dicen número, en realidad, ¿cuántos hombres eran? Me imagino que eran varios. Pero imaginen a ellos escuchar estas palabras del apóstol Pablo, los que realmente habían sido llamados y que amaban la verdad y que amaban el evangelio, decían, estaré velando, me acordaré lo que tú, Pablo, me enseñaste. Pero imaginen a nosotros que fueron también discípulos de Pablo y que ya tenían esas intenciones. El Señor Jesús advirtió a esta misma iglesia, a la iglesia de Éfeso, en Apocalipsis capítulo 2, versículo 4, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Es, pero sumamente importante que la misma iglesia donde Timoteo ministró y en la que sirvió, fue luego reprendida por el Señor Jesús por haber perdido el amor. Y recuerdan rápidamente lo que dice en la carta a los Efesios, capítulo 1, noten el versículo 15, por esta causa también yo, recuerdan, el apóstol Pablo les escribía a los Efesios y les estaba básicamente alabando, les dice, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, una iglesia con las dos características de una iglesia verdadera, características que muchas veces he dicho, muchas iglesias el día de hoy no las tienen, la fe en el Señor Jesús y el amor para con los demás santos. Pero más adelante, mismo Señor Jesús, en Apocalipsis capítulo 2, nos reprende por haber perdido ese amor. Note lo que dice un autor: la ortodoxia sin amor es esterilidad espiritual. Podemos tener doctrina correcta, pero corazones fríos. Así que, mis amados, tengamos cuidado con la vana palabrería. Estos hombres amaban las discusiones teológicas, amaban los debates interminables, las genealogías sin fin, versículo 4, pero su enseñanza, pero su doctrina no producía ni santidad ni amor genuino, más bien producía confusión, orgullo y enemigos.
peores de los casos, producían una división. Noten que aquí el desvío no fue moral al principio, sino que fue doctrinal. Abandonaron el propósito del Evangelio para entonces reemplazar la verdad con simple especulación, con genealogías y debates. Esto nos dice que todo desvío doctrinal, tarde que temprano, se va a convertir en un desvío moral. Y es por eso que Pablo le dice a Tito, en esa carta, en el capítulo 3, a él también le dice esto, pero evita cuestiones necias y genealogías y contenciones y discusiones acerca de la ley, porque son malas y sin provecho, y al hombre que cause divisiones después de una y otra amonestación desecha. Mis amados, la verdadera enseñanza bíblica no busca jamás entretener la mente del hombre, sino que busca alimentar su alma. Dice un comentarista, donde hay mucha palabra sin verdad, hay ruido, pero donde hay palabra con espíritu, hay transformación. Y qué gran verdad, qué gran verdad. Posiblemente en nuestra iglesia no tengamos a los mejores teólogos, no tengamos a las personas mejor preparadas, pero una cosa sí les podemos decir, mis amados, aquí está el Señor, aquí está su palabra, aquí está su espíritu, y nuestro anhelo mayor es que todos seamos transformados por la verdad. Los fariseos discutían sobre si se podía cenar en sábado, mientras Jesús extendía su mano y sanaba. Esos hombres, los fariseos, eran expertos en la letra, pero eran ignorantes en amor. Y así ocurre con quien hace de la palabra un arma de contienda y no un instrumento de gracia. Y es por eso que Pablo advierte a Timoteo que el desvío doctrinal comienza sutilmente, se abandona el propósito del amor, se descuida la pureza del corazón y se endurece la conciencia, se finge la fe y finalmente solamente quedan palabras, palabras vacías. Versículo 6, de las cuales cosas desviándose algunos se apartaron a vana palabrería. Es por eso que más adelante en su segunda carta le dice a Timoteo, del capítulo 4, versículo 3, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Cualquier iglesia que pierde el enfoque en el amor bíblico, fundado en la verdad, termina hablando mucho, pero hablando muy, pero muy poco. ¿Y cuál es el resultado? Como dijo un comentarista, activismo sin piedad, enseñanza sin poder y religión sin Cristo. Lo que nos lleva a nuestro tercer y último punto en el versículo 7. El error de los falsos maestros. Nota en el versículo 7. 1 Timoteo capítulo 1, versículo 7. Queriendo ser doctores de la ley sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman. Pablo describió el resultado del desvío, una vana palabrería, pero ahora explica la raíz del problema. Estos hombres querían parecer maestros, o sea, doctores de la ley, pero carecían de verdadero entendimiento espiritual. Su ambición, su deseo no era realmente servir con amor y con dedicación, sino que ellos más bien querían ser vistos como eruditos y como los líderes. Versículo 7, queriendo ser doctores de la ley, sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman. Este título, doctores de la ley, era reservado exclusivamente para los rabinos o para los maestros de la ley. Estos hombres, en nuestro pasaje, querían la posición del maestro sin tener la preparación ni tampoco la sujeción al Evangelio de Cristo. Un comentarista dijo, estos no enseñaban la ley como una sombra que apuntaba a Cristo, sino como un sistema legalista que exaltaba su propio saber. Así que el apóstol Pablo desenmascara la motivación de los falsos maestros, que es el deseo de un nombre. Esos hombres querían ser reconocidos como doctores de la ley, pero carecían de discernimiento espiritual y también, escuchen,
carecían de los requisitos. Y es por eso que en el tercer capítulo de la primera carta a Timoteo, Pablo enlista los requisitos que todo hombre llamado al ministerio tenía que cumplir. Los falsos maestros querían el título de maestro, pero no tenían el carácter necesario. Amaban ser vistos, amaban ser aplaudidos, amaban ser escuchados, pero ellos no cumplían con el orden establecido por Dios. De hecho, el Señor Jesús advirtió sobre este tipo de hombres en Mateo capítulo 23, versículo 5. Antes hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres. Aman los primeros asientos en las cenas y las primeras sillas en las sinagogas y las salutaciones a las plazas, y que los llamen los hombres rabí, rabí. Pero todos entendemos que los verdaderos siervos buscan ni siquiera ser llamados maestros, sino solamente buscan ser hallados fieles. Primera Corintios capítulo 4, versículo 1 dice: así pues tengamos a los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios, pero se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Una vez más, el falso maestro busca reconocimiento, pero el verdadero maestro busca fidelidad. Así que Pablo concluye aquí en el versículo 7 que ellos quieren ser doctores sin entender, ahí en la última parte del versículo 7, sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman. O sea, ellos eran hombres llenos de palabras, pero vacíos de entendimiento. Usaban la ley para impresionar, pero no entendían que la ley señalaba al pecador hacia Cristo. Y Romanos, sabemos, capítulo 10, versículo 2, lo describe así. Dice: porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios, porque el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree. Así que el problema de estos hombres no era falta de religión, sino que era falta de Cristo. Su enseñanza no era el evangelio de la gracia, sino que era una distorsión legalista de la verdad. Pero Pablo, en contraste con los falsos maestros, presenta a Timoteo como ejemplo de un siervo fiel. Así que el joven pastor debía de recordar siempre el propósito de su llamado. Y es por eso que en 2 Timoteo capítulo 2, versículo 24, le dice: porque el siervo del Señor no debe de ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizás le concedan que se arrepientan para conocer la verdad. Mis amados, el ministerio fiel se caracteriza por la humildad, por el amor, por la paciencia, por la dedicación, no por ganar debates, sino para ganar almas para Cristo, no para impresionar con palabras, sino para transformar con el poder de la verdad de Dios. Bueno, hemos visto en tan solamente estos 3 versículos que el fin de la sana doctrina es formar amor piadoso en los corazones de los creyentes. Y cuando la iglesia pierde ese propósito, entonces comienza a llenarse de discusión, de orgullo y división. Y es por eso que todos debemos de recordar constantemente que la sana doctrina tiene un propósito espiritual: formar corazones que amen rectamente. La enseñanza sana no termina en el conocimiento, sino que debe transformar nuestro carácter. La pureza de corazón, la conciencia limpia y la fe sincera son las 3 raíces que alimentan ese amor. Es por eso que Pablo dice en 1 Corintios capítulo 13, versículo 2: y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes, y no tengo amor, nada soy. Amada iglesia, el amor
es la evidencia de la sana doctrina, donde existe el verdadero amor bíblico, donde realmente hay salud espiritual, donde genuinamente hay corazones limpios y fe sincera, donde de verdad existe la unidad. Porque donde hay unidad, Cristo es glorificado. Versículo 5, pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida, de las cuales cosas desviándose algunos se apartaron a vana palabrería, queriendo ser doctores de la ley, sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman. Señor, gracias. Que nos sigues influyendo, Señor, por santa palabra. Vemos, Señor, cuál es el verdadero fin, Señor, de nosotros como iglesia. Oh, Señor, que podamos meditar, Señor, en estas palabras por los próximos días y semanas. Y que recordemos, Señor, que nuestros corazones, Señor, se deben de sujetar, Señor, a tu palabra. No queremos tener la actitud ni el carácter de los falsos maestros. Queremos ser sinceros, Señor. Queremos hacerlo todo bien. Y por eso te pedimos de tu ayuda. Que esta palabra, Señor, pueda hablar en nuestros corazones, segundo tras segundo, minuto tras minuto, para que en todo tú seas glorificado. Te pedimos eso en el nombre de Cristo Jesús.